Imagina un ejército cruzando los imponentes Alpes, liderado por un comandante con un juramento de odio eterno hacia Roma. Después de haber explorado la Primera Guerra Púnica y cómo Roma y Cartago se enfrentaron por la supremacía del Mediterráneo, hoy nos adentraremos en uno de los conflictos más fascinantes de la historia antigua, la Segunda Guerra Púnica. Este enfrentamiento no solo definió el destino de dos de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, sino que también nos dejó una serie de lecciones en estrategia y liderazgo que siguen siendo estudiadas hoy en día. En este video desentrañaremos las causas que avivaron las llamas de esta guerra titánica y conoceremos a los personajes clave que la protagonizaron. Desde las hazañas épicas de Aníbal Barca hasta las tácticas ingeniosas de Escipión el Africano, cada figura de esta historia tiene una historia que contar. Analizaremos las batallas más importantes, las estrategias militares innovadoras y las consecuencias de este conflicto en el panorama global. Entonces, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué tensiones y eventos llevaron a Roma y Cartago a enfrentarse en esta devastadora guerra? Para entender la Segunda Guerra Púnica, primero debemos retroceder en el tiempo y examinar el trasfondo histórico que alimentó la rivalidad entre Roma y Cartago. La Primera Guerra Púnica, que se libró entre 264 y 241 a.C., dejó a ambas potencias exhaustas, pero con un creciente resentimiento. Roma había emergido victoriosa, arrebatando a Cartago el control de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Esta derrota no solo disminuyó el poderío militar cartaginés, sino que también socavó su economía, que dependía en gran medida de estos territorios. Las tensiones económicas y territoriales continuaron creciendo. Roma, con su creciente ambición expansionista, buscaba consolidar su dominio en el Mediterráneo, mientras que Cartago, desesperada por recuperar su posición, expandió su influencia en Hispania, la actual España. Aquí es donde entra en juego el papel crucial de Sagunto. Esta ciudad, aliada de Roma pero ubicada en territorio cartaginés, se convirtió en el catalizador de la guerra. En el año 219 a.C., Aníbal Barca, decidido a desafiar a Roma, asedió y conquistó Sagunto, desafiando directamente la autoridad romana. Este ataque no solo violó los acuerdos previos entre las dos potencias, sino que también enfureció a Roma, que exigió justicia. La negativa de Cartago a entregar a Aníbal y sus fuerzas desencadenó inevitablemente la Segunda Guerra Púnica. La chispa había encendido el fuego de una guerra que cambiaría para siempre el curso de la historia. ¿Qué personajes emergieron en este escenario cargado de tensión y cómo sus acciones moldearon el desarrollo del conflicto? En el vasto escenario de la Segunda Guerra Púnica, emergen figuras que no solo dejaron una marca indeleble en la historia, sino que también se convirtieron en leyendas por derecho propio. Aníbal Barca, uno de los estrategas militares más brillantes de todos los tiempos, hizo un juramento de odio eterno hacia Roma cuando era apenas un niño, siguiendo el ejemplo de su padre, Amílcar Barca. Este juramento se convirtió en el motor de su vida y de sus campañas militares. La hazaña más audaz y memorable de Aníbal fue su travesía a través de los Alpes, con un ejército que incluía elefantes de guerra, una empresa que parecía imposible. Este acto de valentía y estrategia le permitió invadir Italia desde el norte, sorprendiendo a los romanos y desafiando sus expectativas. Por otro lado, Escipión el Africano, el joven general romano, demostró un talento y una astucia inigualables desde temprana edad. Su ascenso fue meteórico, y su capacidad para aprender de las derrotas romanas y adaptarse a las tácticas enemigas lo distinguió como un líder formidable. Escipión lideró varias batallas clave, incluyendo la decisiva batalla de Zama, donde sus estrategias inteligentes y su habilidad para aprovechar las debilidades de Aníbal le dieron la victoria final a Roma, poniendo fin a la guerra. Otros personajes también jugaron roles cruciales en este conflicto. Fabio Máximo, conocido como el Contemporizador, adoptó una táctica de desgaste contra Aníbal, evitando confrontaciones directas y debilitando al enemigo con una guerra de guerrillas. Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, intentó reforzar a su hermano desde Hispania, pero fue derrotado y murió en la batalla del Metauro.
Magón Barca, otro hermano de Aníbal, también luchó valientemente, pero finalmente no pudo cambiar el curso de la guerra. ¿Cómo influyeron estos personajes en los eventos más importantes de la Segunda Guerra Púnica y qué batallas definieron el destino de Roma y Cartago? Los eventos más trascendentales de la Segunda Guerra Púnica están marcados por batallas épicas que demostraron la genialidad táctica de los comandantes y la ferocidad de sus ejércitos. Estas batallas no solo determinaron el curso del conflicto, sino que también dejaron lecciones imborrables en la historia militar. La Batalla del Trebia, en diciembre del 218 a.C., fue la primera gran victoria de Aníbal en suelo italiano. Utilizando su ingenio, Aníbal aprovechó el terreno y el clima, ocultando a una fuerza de élite en la ribera del río Trebia. Provocó a los romanos para que cruzaran el helado río en la mañana, dejando a sus soldados exhaustos y desmoralizados. La emboscada fue devastadora, y Aníbal logró infligir una aplastante derrota a los romanos, demostrando su superioridad táctica. La batalla del lago Trasimeno, en junio del 217 a.C., fue otra obra maestra de la estrategia de Aníbal. Aprovechando la niebla matutina y el terreno montañoso, Aníbal emboscó al ejército romano junto al lago Trasimeno. Los romanos, sorprendidos y desorganizados, fueron masacrados. Fue una de las emboscadas más grandes y exitosas de la historia, subrayando la habilidad de Aníbal para utilizar el entorno a su favor. La batalla de Canas, el 2 de agosto del 216 a.C., es quizás la mayor victoria de Aníbal y una de las más estudiadas en la historia militar. Aníbal utilizó una formación de doble envolvimiento para rodear y aniquilar a un ejército romano mucho mayor. La carnicería fue total, y Roma perdió alrededor de 50.000 soldados en un solo día. Esta victoria casi llevó a Roma al colapso, pero también marcó el comienzo de la resistencia desesperada de los romanos. Finalmente, la batalla de Zama, en octubre del 202 a.C., representó el clímax de la guerra y la derrota definitiva de Aníbal. Escipión el africano, aprendiendo de las tácticas de su enemigo, empleó su propia estrategia brillante para neutralizar los elefantes de guerra de Aníbal y romper sus líneas. La victoria de Escipión no solo aseguró la supremacía de Roma, sino que también selló el destino de Cartago como una potencia secundaria en el Mediterráneo. Cómo las innovaciones tácticas y estrategias empleadas en estas batallas influyeron en el resultado final de la guerra y qué tácticas específicas destacaron en cada enfrentamiento. La Segunda Guerra Púnica fue un campo de innovación táctica y estrategia militar, donde tanto Aníbal como los romanos demostraron su ingenio y adaptabilidad en el campo de batalla. Las tácticas empleadas no solo determinaron el curso de la guerra, sino que también dejaron un legado duradero en la historia militar. Aníbal Barca, con su mente estratégica prodigiosa, introdujo varias innovaciones tácticas que sorprendieron y devastaron a sus enemigos. El uso de elefantes de guerra fue una de sus tácticas más impresionantes, especialmente durante la travesía de los Alpes. Estos gigantescos animales no solo infundían terror en las filas enemigas, sino que también actuaban como arietes vivos, rompiendo formaciones y causando caos. Otra táctica brillante de Aníbal fue el uso de emboscadas. La batalla del lago Trasimeno es un ejemplo clásico, donde Aníbal utilizó la niebla y el terreno montañoso para ocultar sus tropas y destruir al ejército romano. Pero quizás su innovación más célebre fue la formación en doble envolvimiento, utilizada magistralmente en la batalla de Canas. En lugar de enfrentar al enemigo de frente, Aníbal permitió que el centro de sus fuerzas retrocediera lentamente mientras los flancos rodeaban al ejército romano, culminando en una aniquilación total. Frente a la genialidad táctica de Aníbal, los romanos adoptaron estrategias defensivas y de desgaste. La estrategia de tierra quemada fue una respuesta desesperada pero efectiva. Los romanos quemaron cultivos, destruyeron suministros y envenenaron pozos de agua en su propio territorio para evitar que Aníbal pudiera abastecer a su ejército durante su avance por Italia. Esta táctica, aunque brutal, logró debilitar a las fuerzas cartaginesas, forzándolas a depender de recursos cada vez más escasos.
Fabio Máximo, conocido como el contemporizador, adoptó una táctica de desgaste evitando confrontaciones directas con Aníbal. En lugar de enfrentarse en batallas campales, Fabio acosaba al ejército de Aníbal, atacando sus líneas de suministro y hostigando sus movimientos. Esta táctica de desgaste, aunque inicialmente impopular, logró frustrar a Aníbal y mantener a salvo a Roma mientras los romanos se reagrupaban y fortalecían sus fuerzas. ¿Cómo impactaron estas estrategias en el desenlace de la guerra y qué lecciones podemos aprender de estas innovaciones tácticas? La Segunda Guerra Púnica tuvo un impacto profundo y duradero en el mundo antiguo, con consecuencias inmediatas y a largo plazo que moldearon el destino de Cartago y Roma, y también influenciaron las estrategias militares en los siglos venideros. Para Cartago las consecuencias fueron devastadoras. La derrota en la batalla de Zama y la subsecuente rendición significaron una pérdida catastrófica de territorios y poder. Cartago tuvo que ceder todas sus posesiones fuera del norte de África a Roma, incluyendo Hispania, una región crucial para su economía y recursos. Además, se les impuso una indemnización de guerra enorme que debilitó aún más su ya maltrecha economía. La ciudad fue forzada a desmantelar su flota y se le prohibió declarar guerra sin el consentimiento romano, marcando el fin de Cartago como una gran potencia en el Mediterráneo. En contraste, Roma emergió de la guerra con una estructura militar y política fortalecida y transformada. La experiencia acumulada durante las campañas contra Aníbal llevó a una serie de reformas en el ejército romano. Se adoptaron tácticas más flexibles y se mejoró la disciplina y la formación de las legiones. La victoria también reforzó la idea de Roma como la fuerza dominante en el Mediterráneo, aumentando su prestigio y consolidando su poder sobre los pueblos conquistados. Políticamente, Roma se convirtió en una superpotencia imperial. La expansión territorial resultante de la guerra aumentó la riqueza y los recursos disponibles, facilitando una mayor centralización del poder y la influencia del Senado y de los generales victoriosos. Estas reformas y expansiones sentaron las bases para el futuro imperio romano. Las tácticas e innovaciones militares desarrolladas durante la Segunda Guerra Púnica dejaron una huella indeleble en la historia militar. La formación en doble envolvimiento de Aníbal en Cannas se estudia aún hoy en día como una de las tácticas más efectivas de la historia. Las estrategias de desgaste y tierra quemada adoptadas por Roma demostraron la eficacia de la guerra asimétrica y de guerrillas. Estas lecciones se aplicaron en conflictos posteriores no solo por Roma, sino también por muchas otras civilizaciones y ejércitos en todo el mundo. ¿Cómo estas lecciones y cambios afectaron la forma en que se libraron las guerras futuras y qué curiosidades se esconden detrás de las anécdotas de este conflicto? La Segunda Guerra Púnica no solo está llena de grandes batallas y estrategias brillantes, sino también de fascinantes anécdotas y curiosidades que añaden una dimensión humana y sorprendente al conflicto. La travesía de los Alpes por Aníbal y su ejército es una de las hazañas más legendarias de la historia militar. Cruzar estas montañas en pleno invierno era una tarea titánica. Las historias cuentan cómo Aníbal motivó a sus hombres en momentos de desesperación, enfrentándose no solo a las fuerzas de la naturaleza, sino también a tribus hostiles. Se dice que utilizó vinagre caliente para romper rocas y despejar el camino. Una táctica ingeniosa que demuestra su capacidad de adaptación y su determinación implacable. A pesar de perder una gran parte de su ejército durante la travesía, Aníbal logró descender a la llanura italiana con un núcleo de tropas endurecidas y listas para la batalla. Los elefantes de guerra son otro aspecto curioso y fascinante de este conflicto. Estos animales, utilizados por Aníbal como tanques vivos, causaban terror en las filas enemigas. Sin embargo, su manejo no estaba exento de dificultades. Las crónicas narran cómo los elefantes se volvían incontrolables en medio del combate, llegando a pisotear tanto a enemigos como a aliados. A pesar de estos desafíos, los elefantes simbolizaban el poder y la excentricidad del ejército cartaginés, dejando una impresión duradera en la imaginación romana y en la historia militar. Las historias de espionaje y traiciones durante la Segunda Guerra Púnica también añaden un toque de intriga a la narrativa.
Uno de los espías más famosos fue un cartaginés llamado Bostar, quien fue capturado por los romanos y obligado a revelar información crucial sobre los planes de Aníbal. Además, la traición jugó un papel significativo en varias ocasiones. La captura de Sagunto, por ejemplo, fue facilitada por facciones dentro de la ciudad que favorecían a Cartago. Otro episodio de traición notable fue la deserción de algunos aliados itálicos de Roma a Cartago, lo que subraya las complejas lealtades y las tensiones internas que definieron este periodo. Estas curiosidades nos muestran la complejidad y la humanidad detrás de los grandes eventos históricos. Al explorar estos detalles, obtenemos una visión más rica y matizada del conflicto. Finalmente, después de tantas batallas y estrategias, ¿cómo podemos resumir el impacto duradero de la Segunda Guerra Púnica en la historia del Mediterráneo? La Segunda Guerra Púnica fue mucho más que una serie de batallas. Fue un enfrentamiento titánico que redefinió el destino del Mediterráneo y dejó lecciones perdurables en la historia militar. Desde la audaz travesía de Aníbal a través de los Alpes hasta la victoria final de Escipión en Sama, este conflicto mostró el ingenio y la determinación de los líderes y la resiliencia de sus pueblos. Cartago, aunque finalmente derrotada, dejó un legado de valentía y astucia que sigue siendo admirado. Roma, por otro lado, emergió como la potencia dominante del Mediterráneo, cimentando su camino hacia la construcción de un vasto imperio. Las innovaciones tácticas y las estrategias empleadas durante la guerra influyeron profundamente en la manera en que se libraron los conflictos futuros, y las anécdotas y curiosidades que rodean estos eventos nos recuerdan la humanidad detrás de la historia. La Segunda Guerra Púnica nos enseña sobre la importancia de la adaptabilidad, el liderazgo y la perseverancia en tiempos de adversidad. Al mirar hacia atrás, podemos ver cómo estos principios no solo determinaron el curso de la guerra, sino que también moldearon el mundo que conocemos hoy. Así concluye nuestro viaje a través de uno de los conflictos más fascinantes de la antigüedad. ¿Qué otros eventos históricos te gustaría explorar en nuestro próximo episodio? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y acompáñanos en la siguiente aventura de Viajando en el Tiempo.